Bienvenidos a God's Purpose Podcast. Estamos muy emocionados, amén, de estar aquí con cada uno de ustedes. Welcome back. Estamos aquí para hablar de un tema muy importante. Yes. Creo que cada uno de nosotros probablemente nos hemos encontrado ahí I have en many times. algún momento de nuestras vidas. ¿Cómo saber si es Dios hablándonos o si son nuestros propios pensamientos? Yes. So, si ustedes tienen amigos o quieren compartirlo con alguien que tal vez esté pasando por algo y esto les pueda servir de ayuda, por favor, compártanos, denos likes y suscríbanse. Amén. Y así comenzamos nosotros. Y también comenten, díganos qué es lo que ustedes piensan o si quieren agregar algo de lo que vamos a hablar. Y al final, si nos pueden decir si aprendieron algo de lo que nosotros hablamos aquí o si les pudo ayudar en alguna pregunta o concern that you may have had That'd be before, amazing. Yeah. let us know. Let us know, guys. So, ¿Cuál es la diferencia entre la voz del Espíritu y nuestros pensamientos? ¿cuál es la diferencia? Creo que es cuando nosotros tratamos de responder nuestras propias preguntas dependiendo de lo que nosotros queremos. Como muchas veces hacemos eso es cuando no tenemos mucho conocimiento de la palabra de Dios. Yeah. Porque en la palabra de Dios aquí dice en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Ponga atención a esto. Y penetra, corta, hasta partir, divide, el alma y el espíritu, eso dice que divide o parte, el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, el cual es lo que la mayoría de veces es lo que what we want. Yeah. It's like a fight between la voz de Dios y lo que nosotros anhelamos en la carne. Y aquí a mí la palabra misma dice, la única manera para nosotros poder discernir entre una cosa y la otra, entre lo espiritual y lo carnal, es por esa espada de doble filo. Es la única manera, porque por medio de esto es donde nosotros podemos dividir y ver qué es lo que viene de Dios, Y que no viene qué es de lo que Dios. no viene de Dios. Porque también en la palabra de Dios dice en Juan 3, del 5 al 8, dice que Jesús dijo esto. What did Jesus say? De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Dice que no te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea que lo espiritual entiende lo espiritual y lo carnal entiende lo carnal. Yeah. So, no puede algo que no es espiritual comunicarse o entenderse con algo que es espiritual. Y creo que eso es algo que tenemos que entender muy bien. Muchas veces no podemos escuchar la voz del Señor o saber cuándo es Dios hablando, ¿no? Cuando ni siquiera conocemos a Dios. Y yo sé que muchas veces nos encontramos en esa posición, cristianos o no cristianos. Yeah. Por ejemplo, yo sé que yo en mi pasado me he encontrado en situaciones así, donde muchas veces podemos decir, Señor, Señor, decir yo soy cristiano,
Yo voy a la iglesia todos los domingos, todos los viernes, de lunes a sábado. Pero ¿realmente conocemos a Dios? ¿Realmente leemos de la palabra de Dios? Y como te digo, muchas veces yo me incluyo en ese grupo. Porque muchas veces nos mantenemos tan ocupados en nuestro diario vivir que muchas veces no tenemos tiempo ni siquiera de leer la palabra. Y como dijimos antes, cómo nosotros podemos discernir la diferencia cuando Dios nos está hablando a cuando no nos está hablando, sino por medio de la palabra de Dios. Yeah. Which takes us to the first punto. La voz de Dios es estable y consistente. Nuestra voz es inconsistente. Inconsistente. And I agree with that. Pero cuando Dios nos habla, porque pasa o pasa. Yeah. Pero cuando somos nosotros mismos, man, So many things change. so many things change. Yeah. We're up and down. And we do this, then we leave it, then we go to the other thing, and we're just like all over the place. Yeah. I mean, Isaías 48 dice, sácase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Aleluya. O sea, que cuando Exactly. Dios nos da una palabra, tiene que ser algo consistente. No importa qué tanto tiempo tome para que esa palabra tal vez se dé Yeah. o para nosotros poder verla, Yep. pero hay una consistencia. Es como un proceso Mm-hmm. que el Señor te lleva. La palabra se te ha dado. Mm-hmm. Tú tienes paz dentro de ti, que tú sabes de que viene de Dios. Hay seguridad, Mm-hmm. no hay duda. Mm-hmm. Y creo que esa es otra de las señales que tú sabes cuando viene del Señor. Mm-hmm. Primeramente, sabiendo la palabra de Dios. Mm-hmm. Así cuando se te ha dado la palabra, tú puedes discernir si esa palabra realmente va en línea con lo que dice la palabra de Dios. Mm-hmm. Es donde comienza a haber consistencia Mm-hmm. en lo que esa palabra que se te ha dado y hay paz en tu vida. Yeah. No hay duda de que esa palabra viene de ti porque tú sabes las palabras y sabes que lo que se te ha dado va en línea de lo que la palabra del Señor dice. Y es ahí donde vemos mucha consistencia porque es donde muchas veces vemos a mucha gente que muchas veces comienzan proyectos Mm-hmm. y los comienzan a medio, los dejan o ni aún cuando estamos en el ministerio, estamos en la iglesia, ¿no? Creo que muchos hemos conocido o sabemos de muchas personas a veces de que un día sirven como mujeres o diferentes ministerios, por ejemplo, que predican. Después de predicar lo dejan y la siguiente semana ya no es predicar, sino que quieren ir en misiones. Y después de eso ya no, la otra semana ya no es eso, sino que ahora quieren hacer esta otra cosa. Evangelista. Evangelista. Y Después un pastor, o después el líder de danza, o después en el sonido, o después, yeah, and it's all over the place. all over the place. No hay consistencia. I think that's one way for you to know that la palabra que se te ha dado, it actually comes from God. Porque Yep. cuando Dios te lo da, va en línea. Exactly. Which takes us to punto número 2. La voz de Dios guía. Nuestra voz es forzada. I agree with that too. Yeah. Porque cuando Dios nos habla, nos guía, nos da guía para dirección. dónde. Exactly. That's why we're here today. Amen. This is why this exists. Yeah. Because God leads. Y hay En consistencia. en nuestra voz. Es forzada. That's when Yeah. we try to force, cuando tratamos de forzar una palabra or to try to make it alive. Yeah. Por ejemplo, quiero pintar esta pared de azul, pero es what I want. Mm. So then I come and I tell you, babe, we're gonna paint this blue. But you're like, no, I want it green, which is why it's green, by the way. No, mentira. We agree on it. We agreed on it together. No, pero, and then you tell me, you're like, no, that's not the way I want you to go. And you already bought the paint. Mm-hmm.
But I don't even have money to buy the paint, but I want it to be blue. But you're like, I already got it for you. And then I try to do everything to try to force whoever's hand to paint this blue. And then that's when it starts getting delayed and delayed and delayed because I don't have the money to buy the paint. Está forzada. But yet, the whole time, you already had the paint ready. Mhm. And all I needed to do was just listen. Just stay quiet and listen. For you to be like, babe, I already got the paint for us to paint it. But because I wanted to forzar lo que yo quiero when I want it, then that's when it starts getting delayed. And then next thing I know, it's taking so long and I'm so stressed about it that I'm like, you know what? Forget this. Forget everything. I didn't even want to paint this wall to begin with. And then we leave it. Yep. And the whole time, The green paint is waiting. and was there. Yeah. And we just forgot it. And you know, the way I see it is also como cuando dice la palabra de los talentos. Mhm. I think that's kind of like what happens. God wants to give us so many talents Mhm. o talentos o gifts. Mhm. Nos quiere dar tantos regalos. And sometimes we missed out on a lot of gifts from God because of that. They're so focused on what we want instead of what God wants to And I give think us. that's how we know when it is God actually the one talking to us. Things shouldn't be forced. Things were just gonna come y se van a acomodar, como dice, que todo viene como con añadiduras a nuestras vidas cuando nos enfocamos en él. What does the Bible say about punto número 2? That will be en Salmos 23:2. Y dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Exactly. So give us peace. Yep. God will lead us to the right pastures. And he will provide. Yes. He will open doors. When God is giving you a word, cuando es Dios el que te ha dado la palabra, cuando es Dios el que te está hablando y te está entregando algo a tu vida, va a haber consistencia. Yep. Va a ir conforme a la palabra de Dios Yep. y vas a tener paz. Yep. Which leads us to the next point, actually. Dice, su palabra, bueno, la voz de Dios siempre va en línea con su palabra. Nuestra voz muchas veces contradice la palabra de Dios. That's very true, though. Mhm. I've seen that happen a lot of times. Y lo que puedo leer aquí dice que Dios no es hombre para que mienta, Mhm. ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yep. Él dijo y no lo hará. Exactly. Habló y no lo ejecutará. Yep. So, if God said it, and we see in all the signs de la palabra que Dios te ha dado, hay consistencia. Mhm. Because, trust me, muchas veces también va a haber palabra que viene del Señor a nuestras vidas. Y van a ver, no es que no va a pasar, pero en el proceso, because God prepares us for where He wants to take us. So we have to go through the process too. Because muchas veces se nos da la palabra, pero tal vez we're not ready at that moment. We probably have a lot to still learn to get where God wants to take us to. So van a haber procesos. Y durante el proceso muchas veces vamos a sentir como que It's taking too long. it's taking too long. Yeah. And van a haber cosas que tal vez que el enemigo va a querer poner to delay that or to get your focus off of him. Yeah. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser sabios, tener el temor de Jehová, Mhm. Yep. el cual tenemos otro episodio que hablamos del temor de Jehová Yeah. y cuáles son los frutos del tener el temor de Jehová, el cual es tener la sabiduría de Dios. Yeah. Y creo que al nosotros tener esta sabiduría de Dios es cuando nosotros también, por medio de la palabra, podemos discernir la voz del Señor. Porque, muchas veces no todo va a ser de la noche a la mañana, de que, el Señor me dijo que
yo soy un predicador o pastor o lo que sea que el Señor nos haya dicho. Y ya mañana ya todo va a estar en línea, la iglesia ya va a estar hecha, los hermanos ya van a estar en línea para entrar y ya van a estar todo en orden. No, es un proceso. Y es ahí donde podemos ver si esa palabra que se te ha dado hay consistencia. Yep. Porque si viene de Dios, no matter how long it takes, no matter what it is, you're going to stay consistent on that. Yeah. Vas a seguir en consistencia en lo que el Señor te ha dado. Mm. Pero primero que todo, tenemos que conocer la palabra de Dios. Yep. Porque un ejemplo, antes que nos movamos al siguiente punto, lo veo como cuando vas a un supermercado. ¿Ves que vas a un supermercado con tus padres? No Yeah. sé si de más pequeña has ido a la tienda con tus Yeah. padres, Yeah. like a supermarket, Of course. y te has perdido. Yeah, I got lost at it. Who remembers Kmart's? It's back in my days. I don't know if anybody will remember For those. me, it was Mega Mart. Mommy, I used to lose. Well, mommy used to lose me. Let's just say it like that. In the Kmart's, I used to get in so much trouble when I used to get lost. I've been to Yeah. Kmart recently with you, I think. Kmart doesn't exist anymore. Oh, then never mind. It's not that one then. No, Kmart's. That's where it was back in the day. Kmart's. No, okay. Mm-hmm. But yeah, for me, it was Mega Mart, you know? Todos los hispanos vamos. Anyways, yeah, we got lost. Moving forward. Pero has ido a la tienda, ¿no? Yeah. Y muchas veces te perdiste, ¿no? De pequeño. Mm-hmm. ¿Y cuántas veces lo único que tu papá o tu mamá tenía que hacer era o chiflarte Mm-hmm. o decirte tu nombre Yeah. o hacer algún sonido? Yeah. My mom whistles. There's a whistle that she does. Y no importa qué tan loud it was in that supermarket. It doesn't matter how many people were in there, Mm-hmm. how crowded it was. The moment they made that specific sound, you knew it was Yeah. your parents. Yep. And you would like start running towards it. Así es con la palabra de Dios. Yeah. How are we gonna know the difference between God and ourselves Mm-hmm. or other people Mm-hmm. or the enemy if we don't know the word of God? Porque muchas veces no solamente son nuestros pensamientos. Muchas veces también son voces o palabras de otra persona. Yeah. That they just come and tell you something. Yep. You're going through something and they just tell you whatever it might be. Or the enemy might want to come and contradict what the word says and tell you that you're not good enough. Yeah. Could be many different things. But how are we going to know that is God? And how are we going to get to the word of God if we don't know his word? Exactly. You get me? Yeah, because like you feel something when you hear that word, which takes us to the next point. It says, la voz de Dios nos habla de un lugar de paz y no de un lugar de miedo y ansiedad. El cual en primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Mm-hmm. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mm-hmm. Es un poquito fuerte, ¿eh? Yeah. Porque el perfecto amor echa todo temor. De la manera que yo veo ese versículo o que lo puedo, de la manera que lo puedo interpretar, es de que cuando muchas veces se nos da revelado o el Señor nos revela ciertas cosas de ciertas personas que tal vez amamos mucho, tiene que haber amor en nosotros. Yeah. En vez de nosotros usar esa palabra que el Señor nos da para humillar a otros, Mm-hmm. tendríamos que usarlo para edificar a otros. Yeah. Orar por esas personas. Yeah. Porque muchas veces el Señor nos habla
y revela ciertas cosas de otras personas. Mm-hmm. Y la manera que nosotros podemos saber que viene del Dios por medio de la palabra. Yeah, Esto va en línea con lo que la palabra dice. exactly. Y segundo, si el Señor nos habla, es para edificar a otros. Si el Señor nos revela algo de alguien más, es para edificar a otros. Yeah. Actually, I have a story about that. Like, this was when I was younger in my rebellious stage. I think I was like 19, 20, 19, 18, around there. Not What? yet my 20s. And I was actually the person that was not doing well. And God used someone to reveal certain things that I was doing in my life. And some people can interpret it as fear, as in like, you know how sometimes when people know that there's someone in the congregation where God uses that person to ministrar a la gente, y a veces la gente va corriendo porque they don't want to even look at this person because they don't want them to call out what they're doing out into the light. Porque dice la Biblia que todo lo que hace en la oscuridad, en secretos, is going to come out en la luz. Eventually. So, I mean, that's biblical. So when God uses a minister to come out and say, you're doing this and that, that's biblical. The Bible says it's going to come out into the light. So that's what happened to me in front of the whole entire congregation. God said, was like, you're doing this, you're doing that. I know you're thinking about doing this and that. And that was a turning point for my life. That's how God used this minister to not only tell him what I was doing in the dark, but to edify my life, to change my life around. And from that day forward is when I changed my life around. And I actually felt like some very few people, when they heard what I was doing, because it was a public display, but God knew that was the only way that I was going to listen to his voice, that I was actually going to take that in, that where I was actually going to like give that reverence. Like, okay, God, I know you're talking to me and you want me to change my life. And I think that's how you know that it was God talking. Because hubieron cambios en tu vida. Yep. Y fue para edificación. Creo que cuando la palabra que se da es más que todo para destruir, I don't think, more than likely that doesn't come from God. No. Porque Dios, como dices tú, te dijo todo ahí, like, todo. And that's the thing. At that moment, although all of my, I guess you can say all of my skeletons were being pulled out of the closet in a very public display, I didn't feel avergonzada. I felt like I was being freed. And I felt a peace, like un descanso, to like, finally, like, this is out. Finally, God is like, this is the turning point. Like, I knew at that moment that it was a moment that I needed. There, in that specific moment in my life, I felt the peace of God. I felt peace. I felt sure. And then there's another event that happened in my life way later down the road where I felt chaos. That another minister came and said it very publicly, said that he kind of insinuated that I was going to divide the church, that I was supposedly hiding things, and that I was going to be this. It was a moment where he kind of signaled out that I was going to do this really bad thing, and that I was doing bad things. And that's when I felt the chaos. That's when I felt like this is not from God. This is coming from something that it wasn't like the first time when God actually really did it. There was that peace. This second time around, there was chaos. Even my mother felt the chaos, and there was just chaos everywhere. And it was bad. This was during a camp for families that this all happened. And guess what? Even though some people decided, because remember, you have to have the discernment of if it comes from God or if it doesn't come from God. Yeah, but that's what we're saying. The only way for you to know that if you know the word of God. Exactly. Years down, it proved that what this certain person said was a lie. Right. And years passed, time passed, and God showed up. Like, yeah, this is not true. This was not what he said.
Right. And it's because there was inconsistencia Exactly. with the word that was given at the Exactly. moment. And that's why, I mean, porque muchas veces muchas palabras es dada. That's when many times the enemy takes advantage of it Yep. and tries to put confusion. Mm-hmm. Oh, yeah. Confusion. That's the word. Yep. Chaos, like you said. Mm-hmm. Because that's when people start getting doubts. Yep. That's when people start pointing fingers at each other and becomes a division. Mm-hmm. And this is something I have to add into, and we might be a little bit like desviando just poquito, but this is something I have to say. Usually, most of the time, when God uses a minister, like un evangelista, un profeta, para venir y ministrar tu vida, is usually just to confirm what God already told you with your intimacy with Him. Right. I It mean, shouldn't be a surprise what they're telling you. It's just a confirmation. yeah, porque, exactly. I mean, si no tienes esa intimidad con Dios, if you don't know God or you don't know how God talks to you, because that's another thing. El escuchar la voz de Dios no es algo que se puede enseñar. Porque de la manera que Dios te habla a ti might not be the same way that God talks to me. Now, one thing we do have in common, we have the Word of God. Exactly. We all have access to the Word of God. Even if like you're not Christian or you don't go to a specific church, but you read the Bible and you ask God to give you discernimiento and wisdom, God will talk to you. Yeah. I believe God will talk to you. And of course, if you open up your heart and let the Holy Spirit come into your heart, into your life, Jesus can make changes in your life. Oh, yeah. And that's when you're going to start making changes in your life. And that's how you're going to get closer to God. Yep. I believe it. So, but yeah, no, I do see how the enemy many times can take advantage of things like that. Yeah. And that's why we got to be careful because God can talk to all of us in different ways, Yeah. but not specifically in this way. That's not something that can be just taught like, oh, okay, esto es la manera que Dios habla, A, B, C, and D. And if not, that's not from God. No. I think God talks to every single one of us in different ways. Because el escuchar el Espíritu no es una habilidad que vamos a recibir, Yeah. sino un sentido que tenemos que reafinar. And how do we refine this sense that God has given us espiritualmente? By reading the Word of God, by having intimidad con Él, by having a relationship with Him, by having the fear of God. And then that's when we start knowing who God is. Yeah. That's when we start knowing the way He talks to us. Because I know God, por ejemplo, a mí, de la manera que Dios me habla, yo no puedo decir, oh, Dios a mí me habló audiblemente y me dijo this, and that. I cannot say that because that's not the way God talks to me. It might be a way that He talks to other people. I don't know that. That's between that other people and God. Yeah. But me, personalmente, I cannot say, oh, Dios a mí me habla audiblemente. He straight up told me this, and that. No. La mayoría manera que Dios me habla a mí personalmente en mi relación con Él es por medio de muchas veces pensamientos, tal vez estoy hablando con Él y en el momento tal vez I don't hear like an answer right away, like we're having a conversation right now. But eventually throughout that day, something happens about what we were talking about o de lo que yo le estaba hablando a Dios. Yeah. And it just comes to my mind kind of like I know I'm not the one thinking it. It's just I know that just came out of nowhere. Yeah. Yeah. O a veces me ha pasado también muchas veces when hay situaciones donde something's gonna happen. Y Dios como que aflige mi espíritu, mi alma. It's that need of like, okay, pray or seek Him at that moment, like buscarlo, because something's gonna happen. Yeah.
because that happened to me in a moment of my life when I was a teenager. Mhm. Something happened in the household that I don't know. I just remember God putting in my heart and my mind to just kneel and start praying. And then right after that, it was crazy because then something happened to our family that it was like crazy. And then I was able to stay strong even as a teenager because I felt like God prepared me for it. Y como dijimos en el otro episodio del podcast del temor de Dios, de que tal vez como joven, Mhm. tal vez no era perfecto, tenemos nuestros, hacemos errores, our flaws y todo, pero cuando tenemos el temor de Jehová, it's pretty much like, well, al tener el temor de Jehová, you have a relationship with God. Yeah. Because you're aware that He's with you at all times. Y es ahí donde tú puedes aprender a escuchar el temor de Dios y Dios te puede guiar y darte guianza y dirección cuando lo necesitas. Y es ahí donde puedes ver consistencia en tu vida. That no matter what's happening in your life, God will always be there for you. Yeah. God will open doors for you. Mhm. En no venir y servir a Dios tampoco no es like, oh, todo color de rosa, como dicen, ¿no? Mhm. And easy and peasy, and it's like, all rainbows and flowers, you know? But there's a difference that we step out there Mhm. and we live our lives con la ayuda de Él. Yep. Which actually brings us to our last point. La voz de Dios afirma nuestra identidad. Nuestra voz la pone en duda. Because when we know God, Mhm. we know who we are. Yeah. How do we know who we are? Por medio de la palabra de Dios. God tells us. Pues como te dije antes, ahorita, ¿qué es lo que el enemigo nos dice? Mhm. You're not enough. Yep. You're not going nowhere. Mhm. Oh, God gave you that word? You? Out of all people? You? Mhm. And it's because sometimes we don't know nuestra identidad. We don't know our identity Mhm. in God. Yeah. We don't know who we are in God. Like as Christians, many times we step out there and we don't even know who we are. I mean, we know there's a God. We know we go to church. We call ourselves Christians and everything. But do we really know who we are out there? What does the Bible say for punto número 5? Punto número 5 dice, en punto número 5 dice en Romanos 8, 15 y 16, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya no soy un esclavo de temor. ¿Quién somos? Sing it with me. Yo soy hijo de Dios. Oh. Amen. No, but yeah, Exactly. that's when we start knowing who we are in God. Mhm. Por medio de la palabra de Dios. Por eso cuando el enemigo viene o una palabra viene en nosotros que va en contra de lo que la palabra dice que nosotros somos, Mhm. that's how we know Yeah. this is not from God. Mm-mm. Cuando otra persona viene o una palabra se nos da o el enemigo viene y te dice una palabra, pero va en contra de lo que dice la palabra que somos, Mhm. that's a red flag. That's a big red flag. Reject. That's how we know that Yeah. that doesn't come from God. Mhm. Porque uno, no hay consistencia con lo que la palabra dice. Yeah. No hay dirección, porque en vez de darte dirección, creo que te confunde y pone duda en tu vida. El cual es lo que es lo que está pasando en el mundo ahora. Como estamos hablando, ¿no? Hace poco nosotros que estábamos diciendo de que, man, it's crazy out there. It's all upside down. All upside down. I mean, no hace mucho tiempo
recitábamos ese versículo, la palabra de que dice que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Yeah. Hace que 10 años recitábamos ese versículo thinking that what's happening was bad. But man, now It's a lot worse. it's a lot worse. Like, A lot worse. el enemigo, y es lo que pasa. El mundo está tan confundido por falta de la palabra de Dios. Yeah. Porque nosotros fuimos creados a semejanza de Él. Fuimos creados para adorar. I mean, God created Adam y hizo un jardín, hizo todo, animales y todo, y nos dio potestad sobre todo. He put us up here. Pero nuestra humanidad, we chose to be down here. Because the enemy, that's where he wants to keep us. Yeah. But that's not what the word says. That's not what God says. That he doesn't want us down here. Él nos quiere ser vencedores. Más que Más que vencedores. Y aún aquí dice que hemos recibido espíritu de adopción. Ahora nosotros podemos llamarle a Él Padre. Tenemos un contacto directo contra Dios por medio de Jesucristo. Tenemos a un ayudador que es el Espíritu Santo. Y dice aquí que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, no somos cualquier cosa. Pero nosotros tenemos que saber nuestra identidad en Dios. Nosotros tenemos que saber quiénes nosotros somos en Dios. Y en conclusión, ¿cómo podemos saber si somos nosotros o Dios hablándonos a nuestras vidas? Cuando hay consistencia, paz, Yep. estabilidad, seguridad, Yes. ir conforme a la palabra de Dios dice. That's how we know that is God talking to us. Yes. Pero primero, antes que todo, tenemos que tener una base bíblica firme para saber cuándo es Dios hablando en nuestra vida. How do we know that is not God talking to us? Cuando es nuestra voz, es random. Yeah. Son pensamientos neutros, inestabilidad, inconsistencia. That's when we're trying to answer our own thoughts or questions. ¿Cuándo es Satanás hablando en nuestras vidas? Cuando contradice la palabra de Dios, Yeah. el cual es la Biblia. Definitely. Yep. ¿Y cuál es la voz secular? Cuando personas, familias, otras personas que vienen y nos hablan y nos dan una palabra, pero hay duda, confusión, caos. That's how we know that's coming from not God. So, díganos, ¿esto les fue de ayuda? ¿Aprendieron algo de lo que pudimos hablar en esta noche? Si lo aprendieron, pongan en sus comentarios abajo qué es lo que ustedes pudieron captar de este tema que pudimos hablar. Si quisieran hablar o escuchar de otros temas, pues coméntenos abajo. Yes. Algo que ustedes quieran que nosotros hablemos y que nos metamos en la palabra a ver qué es lo que la palabra dice que nosotros tenemos que hacer. So, estamos muy contentos de estar aquí con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga y esperamos verlos pronto en el siguiente capítulo. Yep. Amén. Bye. Bye.